Bien, ahora sí, estas son las hipótesis que se formulan en investigación. Ustedes ya por lo menos deben tener alguna idea, ¿no? Estos tipos de investigaciones con ejemplos y entre otros. Por ejemplo, la hipótesis descriptiva, cuando se formula, cuando se pronostica algo hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo formular una hipótesis descriptiva, que al final del año el Producto Interno Bruto va a subir en un 3%, ¿no? Vean, estoy haciendo una pronosticación a futuro. Entonces, las investigaciones descriptivas por lo general no se formulan hipótesis, ¿no? A menos de que se pronostique, como menciona Roberto Hernández Sampieri, Tamayo, Rosana Barragán, entre otros autores. Hipótesis correlacionales, de correlación, ¿no? Investigación de correlación. Correlación bivariada significa de dos variables, ¿no? Por ejemplo, a mayor estudio, mayor conocimiento, ¿no? Es decir, a mayor estudio, o puede ser a mayor lectura o a mayor hábitos de lectura, que me genera entonces mayor conocimiento, ¿no? Es decir, a mayor a mayor. Puede ser a mayor a menor, de menor a mayor o menor a menor, etcétera, ¿no? De correlación. Bivariado, de dos variables. Ahora puede ser multivariada, ¿no? Que implique una variable entre las dos, ¿no? Por ejemplo, a mayor hábitos de lectura, me genera mayor conocimiento y mayor rendimiento académico, por ejemplo. Sí, tengo una multivariada, ¿no? En el caso de investigación, por ejemplo, de hipótesis de diferencia de grupos, podríamos mencionar que en relación a los hábitos de estudio, los varones tienden mayor, ¿no? Tienen una mayor expectativa en su rendimiento que el grupo de las damas o de mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy comparando, estoy haciendo una diferencia de dos grupos, ¿no? Podría mencionar que el grupo experimental, ¿no? Tiene mayor rendimiento que el grupo de control, ¿no? Ahí estoy comparando una diferencia de ambos grupos, ¿no? Bueno, grupos pueden ser, en este caso, independientes, no necesariamente dependientes. Y pos de causalidad, ¿no? De explicación. Pueden ser causales bivariadas o multivariadas, ¿no? Por ejemplo, X implica Y, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos mencionar una hipótesis causal bivariada. Em, si mencionamos que la estrategia, ¿no? O los programas virtuales influyen de manera positiva en el rendimiento o en el aprendizaje significativo, ¿no? Por ejemplo, bivariada, ¿no? Dos variables. Programas virtuales influyen o inciden, implican, ¿no? Implica mayor aprendizaje, ¿no? O multivariadas, ¿no? Los programas virtuales implican mayor aprendizaje, elevación de autoestima y mayor interés, ¿no? Ahí tengo tres variables dependientes, multivariada. De implicación implica entonces, ¿no? Causales. Luego las hipótesis estadísticas nula y alterna, ¿no? Alternativa. Bueno, la nula es la negación de la hipótesis de investigación y la alterna es la hipótesis de investigación en sí, ¿no? Por ejemplo, si yo menciono que la plataforma Zoom mejora o potencia, ¿no? La plataforma Zoom, ¿no? Potencia la observación participativa de aprendizaje. La negación, ¿qué sería? La nula. Que la plataforma Zoom no potencia, ¿no? La participación activa, supongamos, ¿no? Es la negación, ¿no? La alterna la hipótesis de investigación y la nula la negación de la hipótesis de investigación. Estas hipótesis estadísticas pueden ser en ese caso, en relación a la media, a correlaciones, entre otros, ¿no? A ver, voy a ir a mi inteligencia artificial. Aquí está, ya tengo mi inteligencia. Entonces voy a preguntarle, voy a decir lo siguiente, ¿no? Fórmulame hipótesis, ejemplos, ¿no? Ejemplos de hipótesis estadísticas. Hipótesis estadísticas, ¿no? En el ámbito educativo. Listo, ahí está.
Entonces aquí me va a formular hipótesis estadísticas, ¿no? Nula y alterna. Bueno, en este caso, las hipótesis estadísticas mayormente utilizan parámetros, ¿no? Como la media, la desviación estándar, puede ser la varianza, puede ser de correlación, puede ser de proporciones, entre otros. Ahí está, por ejemplo, vean, uso de plataformas virtuales de rendimiento académico. Dice, problema, dice, ¿no? Determinar si el uso de plataformas mejores rendimiento, dice, ¿no? En estudiantes. Hipótesis nula, dice, el uso de plataformas virtuales no mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes. Lo alterna que menciona, el uso de plataformas virtuales mejora significativamente el rendimiento. En relación a hábitos de estudio, dice, ¿no? Problema, analizar relación entre hábitos de estudio y rendimiento. Hipótesis nula, no existe relación significativa en hábitos. Alterna, existe relación significativa de hábitos de estudio y calificaciones de estudiantes. La tercera, estrategia didáctica y aprendizaje significativa. ¿No? Aquí, por ejemplo, la nula dice que las estrategias didácticas activas no influyen significativamente en el aprendizaje. La alterna es la hipótesis de investigación, que dice estrategias didácticas activas influyen significativamente en el aprendizaje significativo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que los voy a pasar. Mejor lo abriré un documento en Word. Ahí está. Bueno, todo aquí. Ejemplos de hipótesis de investigación. Ejemplos de hipótesis de investigación. Listo. Ahí está. Entonces estos ejemplitos les van a servir mucho, de bastante, para ustedes, para que puedan identificar la hipótesis nula y alterna de investigación. Hay de correlaciones, ¿no? Hay hipótesis general de estadísticas, hay diferencia, y ahí está, hay varios ya en realidad, ¿no? Este es la última parte es bien importante, más interesante, ahorita les voy a explicar, porque menciona en relación, por ejemplo, vean si pueden observar, estructura general de una hipótesis estadística, ¿no? La nula afirma que no hay efecto, no hay diferencia, no hay relación. La alterna, ¿qué es lo que afirma? Si hay efecto, si hay diferencia, si hay relación. Ejemplo breve, dice, ¿no? Formato técnico. El tema dice uso de TICS, variable independiente, y rendimiento académico, variable dependiente. Aquí se puede observar, por ejemplo, la hipótesis nula, dos puntos, dice mu sub 1 igual a mu sub 2. ¿Qué significa? Que no existe, ¿no es cierto?, diferencia significativa entre los promedios, donde mu sub 1, mu sub 2 son promedios poblacionales, es decir, una medida estadística. Y la alterna que indica H sub 1, que el promedio del primer grupo es distinto al promedio del segundo grupo, ¿no? Eso es lo que está indicando en esta parte. Sí, ahí está, promedio de estudiantes que usan TICS, promedio de estudiantes que no usan TICS, ¿no? Hay dos grupos y calcula, ¿no? Sus promedios correspondientes. Este ejemplito, este sí es una hipótesis estadística, ¿no? Nula y alterna, ¿sí? Obviamente estos son ejemplos de correlación direccional, etcétera, y en relación a otros temas que también les va a servir mucho y bastante para formular sus hipótesis. Obviamente, no se olviden que esas hipótesis tienen, ¿no es cierto?, elementos. Aquí, por ejemplo, ¿qué le falta? ¿Tiene variables? Sí, existe el componente el componente lógico, tiene, pero lo que le falta aquí es la unidad de análisis, contexto y, ¿no? Es decir, la delimitación espacial, delimitación temporal, ¿no? Y las unidades de análisis, ¿no? ¿En quiénes, ¿no? En estudiantes, docentes, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden que la inteligencia artificial sí nos sirve, ¿no? Razona de manera lógica, pero nosotros como investigadores debemos de complementar y agregar esos componentes esenciales que les he mandado en la diapositiva. Ahora bien, una hipótesis de investigación, aquí está, se los voy a enviar también esto en el grupo de WhatsApp, ahí, listo. Esos son los componentes esenciales. A ver, Control C, creo que no me salió muy bien. A descartar, voy a sacar uno de manera agrandada. Ahora sí. Estos son los componentes de una hipótesis, ¿no? Tiene las variables, unidades de análisis o de observación, términos lógicos, ámbitos de referencia, que es el contexto, y el horizonte temporal, que es la delimitación de tiempo, ¿no? Esto se los voy a enviar ahora sí, ahí en el grupo de WhatsApp. Listo. En relación a estos componentes se formulan las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en relación al tema uno,
del mismo ejemplo dice que los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal deben garantizar los derechos del imputado y la víctima, ¿no? Mediante los ajustes y medidas correctivas de la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2021. Aquí están todos los componentes de la hipótesis, ¿no? La otra hipótesis en relación al tema 2 dice la naturaleza hegemónica, competitiva, multipartidista y el balance entre fuerzas políticas de izquierda y derecha componen la configuración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. Bueno, ahí les envío otro ejemplo, ¿no? De la formación de hipótesis, ¿no? Este que les estoy enviando al grupo de WhatsApp está en relación al tema uno y tema 2, ¿no? No se olviden esa partita, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos justamente lo que son componentes principales del tema, de la formulación, del objetivo, ¿no es cierto? Y de lo que son las hipótesis mismas. Listo. Continuamos. De esta forma, una vez que ya tienes las hipótesis, ¿no? Con quienes vas a trabajar unidas de análisis, haces tu matriz. No olviden que los instrumentos surgen de esta matriz. Esta que está remarcada de color rojita no es parte de la matriz. Yo lo he insertado, ¿por qué? Para que comprendan de dónde surgen las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la variable estrategias lúdicas de estadística. ¿Qué dimensiones? Esas dimensiones surgen a partir de definición conceptual, es decir, entender qué significa, qué es estrategia, qué es lúdica, qué es estadística, qué es entonces, en conclusión, estrategia lúdica de estadística. Esta es la variable, ¿no? X se denota como variable independiente. Y Y, obviamente, la variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, rendimiento académico. En la variable independiente tiene cuatro dimensiones: contenidos curriculares, actividades lúdicas, metodología, estimulación psicocognitiva, ¿no? Cuatro dimensiones. En la variable dependiente, rendimiento académico, hay rendimiento cuantitativo, primera dimensión, y rendimiento cualitativo, segunda dimensión. Cada dimensión, ¿qué compone? Un conjunto de indicadores. No se olviden eso, ¿no? ¿Qué es una variable? Conjunto de dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Conjunto de indicadores. Por ejemplo, aquí tenemos indicadores, ¿no? De contenidos curriculares, identificación de contenidos, lúdico estadístico, organización de contenidos lúdico estadístico, desarrollo de contenido lúdico estadístico, ¿no? Tiene tres indicadores para esta dimensión. En esta otra dimensión, actividades lúdicas, ¿qué indicadores tiene? Presentación de la actividad lúdica estadística, organización, ejecución y valoración, ¿no? De la actividad. Dentro de la dimensión de metodología está la participación activa en aula, aplicación de juegos lúdicos, socialización colectiva, ¿no? Tiene tres indicadores que se ha formulado. En esta cuarta dimensión de la variable independiente dice atención de juego lúdico estadístico, percepción visual auditiva, ejercitación memorística, práctica creativa, estimulación de procesos cognitivos, estimulación de pensamiento. Aquí, como pueden observar, esta dimensión contempla, en este caso, uno, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. A partir de los indicadores, ustedes van a ir formulando preguntas o reactivos. Recalco, esto que está remarcado, esta columna no es parte de la matriz de operación. ¿Qué estoy haciendo? Este ejemplo es para ver de dónde surgen las preguntas, ¿no? Ya sean preguntas cerradas, preguntas abiertas, para su cuestionario, guía de encuesta, batería de preguntas abiertas o guía de entrevista semiestructurada, ¿no? Por ejemplo, identificación de contenidos. Pregunta, ¿usted conoce los juegos lúdicos estadísticos? ¿Sabe qué es un juego lúdico estadístico? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento de juego lúdico estadístico? Es decir, en relación a los indicadores se formulan preguntas, ¿sí? Por ejemplo, presentación de la actividad, ¿no? Puede definir el concepto de lúdico, actividad lúdico, planifica las actividades, organiza la actividad lúdico, delega tareas, acciones, desarrolla actividad lúdico, estadística en aula, evalúa actividades, etcétera, ¿no? Entonces, para cada indicador puedes formular una, dos, hasta tres preguntas, dependiendo eso ya. El investigador es de quien construye, ¿no? Entonces, ¿de dónde surgen nuestros instrumentos? A partir del análisis de las variables en la matriz de operacionalización de variables. Bueno, variables decimos, ¿no? Pero ¿qué tal si son categorías? En la investigación cualitativa se habla de categorías. Entonces va a ser matriz de categorización, ya no operación de variables, sino categorización. Aquí ya no va a decir variables, va a decir categorías, subcategorías, identificadores, ya no indicadores. Y obviamente
A partir de ellos también fórmulas, preguntas, reactivos, etcétera, ¿no? Esta otra columna es medidores, ¿no? De presencia y forma, pues, si son de presencia o de forma, ¿no? Tenemos escalas también en la siguiente columna, por ejemplo, tricotómica, sí, no, a veces, ¿no? Puede ser adecuada, no adecuada, o dicotómicas, ¿no? Sí, no, positivo, negativo. Puede ser, por ejemplo, escalas Likert también, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, malo, tal vez necesita apoyo, etcétera, ¿no? O muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, ¿no? Escalas Likert de nivel 5. Y en la última columna está técnicas e instrumentos, ¿no? ¿Qué técnica? Técnica de observación directa, ¿no? Técnica de observación documental. ¿Qué instrumentos? Cada técnica tiene su instrumento correspondiente, ¿no? Por ejemplo, técnica de observación directa, lista de chequeo. Técnica de observación documental, ficha de observación. Técnica, si es encuesta, ¿qué utilizamos? Instrumento, guía de encuesta. Observación directa, lista de chequeo. Si fuese entrevista, como técnica, instrumento, batería de preguntas abiertas. O bien, guía de entrevista semiestructurada. Eso ya depende cómo ustedes vayan formulando su matriz de operacionalización de variables. Esa es la forma, en realidad, ¿no? La idea de dónde surgen nuestros instrumentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ser dentro de las escalas del 1 a 100 puntos, ¿no? Puede ser aquí, en este caso, medidores de nivel, ¿no? Por ejemplo, en rendimiento académico, en dimensión cuantitativa, en la parte conceptual, indicador procedimental, indicador, ¿no? Saber, hacer, y luego, obviamente, el otro es el ser, ¿no? Actitudinal, más cualitativo es este. Las cuantitativas podemos medir con niveles de punto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, técnica, test de medición o test, ¿no? O prueba, examen. Ahí utilizamos pretest, post-test, ¿no? Preprueba o postprueba, así se lo denota también. O bien observación directa y lista de cotejos. Eso ya depende cómo vayan a construir sus instrumentos. Aquí están técnicas e instrumentos. En relación a esta matriz, es bien importante también mencionar lo siguiente. Como ya tienes preguntas, obviamente esto no contempla en la matriz, sino solamente estas variables, dimensiones, indicadores, medidores, escalas, técnicas, instrumentos, nada más. Si tú mencionas en tu matriz, vas a utilizar estos instrumentos y estas técnicas, en la metodología de investigación tienes que mencionar lo mismo, ¿no? En la parte del capítulo 3 habla de enfoque de investigación, tipo de estudio, ¿no? Diseño de investigación, métodos de investigación. Luego viene ahí, ¿no? Técnicas e instrumentos de investigación. Entonces, ¿qué técnicas estás utilizando aquí? Observación directa, documental, encuesta, entrevista, test. ¿Qué instrumentos? Lista de chequeo, lista de cotejos, ¿no? Guía de encuesta o batería de preguntas abiertas. Entonces, esto es bien importante. Si tú mencionas estos instrumentos técnicas, en tu metodología tiene que estar eso también, tienes que mencionarlo, ¿no? En el capítulo número 3, ¿ya? Además de eso, tomamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se construye este test de medición? Es una prueba, donde obviamente tienen los test, la mayoría tienen nombre, apellido, paralelo, asignatura, etcétera. Hay un instructivo y luego vienen las preguntas o reactivos, ¿no? 10 puntos, ¿qué es estadística, no? Entonces el estudiante responde ahí. 10 puntos, ¿cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable? ¿Qué tipos de variables se miden en investigación, etcétera? Estas preguntas, ¿de dónde surgen? Si es un test, una prueba, ¿dónde he dicho test o prueba? Aquí está, vean, la nivel, aquí está, conceptual. ¿Qué es estadística? ¿Cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable? ¿Qué tipos de variables se miden en una investigación? Vean, estas preguntitas son las que he tratado de elaborar y he extraído algunas que me sirven. En realidad son 10 por 10 sobre 100 puntos, ¿no? Mayormente los test o pruebas sobre 100 puntos. ¿Qué más se puede construir? Hemos mencionado también una encuesta, ¿no? Por ejemplo, dirigida a docentes de estadística de la Univalle. Listo, ahí tenemos un instructivo, se tiene su objetivo correspondiente y obviamente el eslogan principal, ¿no? ¿De qué se trata esta encuesta, ¿no? Entonces aquí ya tienen con escalas, miren, tricotómicas, dije sí, no, a veces, ¿no es cierto? Este sí, no, a veces que eran las escalas que definían, ¿no? Por ejemplo, ¿puede definir el concepto de actividad lúdico-estadístico? Dije, ¿no? Sí, responderá el docente. No, tal vez o a veces. Planifica actividades, sí, no, a veces, ¿no? Organiza, etcétera, ¿no? O sea, estas preguntas también, ¿de dónde surgen? Vean, ¿de dónde salen? De aquí, de la matriz, ¿no? En una parte dije, en la matriz voy a realizar encuesta, ¿no? Aquí está.
Por ejemplo, aquí está, puede definir el concepto de planifica actividades, organiza. Vean, de esta dimensión estoy extrayendo, ¿no? Para la encuesta, ¿no? Nuestro instrumento es una guía de encuesta. ¿Para quiénes? Esta encuesta dirigida a quién? ¿A estudiantes o docentes? Está dirigida a estudiantes, ¿sí? Perdón, a docentes, ahí está, ¿no? De estadística. Entonces, vean, tengo ahí mis preguntas, tienen sus escalas, sí, no, a veces sí, no, a veces. ¿Esto de dónde sale? Ya mucho más antes, ya has definido, ¿dónde? En tu matriz. Por eso en la matriz es bien importante, ¿no? Por ejemplo, aquí decía, ¿no? Sí, no, a veces ahí está su escala. Puede definir, sí, no, a veces planifica, sí, no, a veces organiza, sí, no, a veces son las escalas, la escala, ¿no? De la técnica de encuesta, el instrumento es una guía de encuesta, ¿sí? Entonces, vean, como pueden observar, todos los instrumentos de investigación surgen de esta matriz, ¿no? Recalco nuevamente, este que está remarcado de color rojita, lo hacen en un apartado, ¿no? O sea, no es dentro, no es parte, no es parte de la matriz, ¿no? Yo lo he puesto ahí para que ustedes identifiquen de dónde salen las preguntas, de cómo surgen. Obviamente, a partir de los indicadores, ¿no? Es que es una variable, es un conjunto de indicadores que vas a ir evaluando, que vas a medirlos en realidad, ¿no? ¿Listo? Entonces puedo construir test de medición, puedo construir también encuestas, ¿no? Con escalas, con dos escalas. Mira aquí, muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, escala like, este es de nivel 5 por ejemplo, ¿no? Voy seleccionando las preguntas más importantes, ¿no? Y a cada escala le asignas valores, ¿no? Por ejemplo, si es respuesta sí, 2 no, cero, a veces uno, muy bueno, 4, bueno, 3, regular 2, malo uno, necesita apoyo cero. Miren, hasta esto tienes que definir las escalas. ¿Y para qué definimos las escalas? Ahora bien, ya sabes de dónde surgen los instrumentos de investigación, de la matriz. Por lo tanto, medimos su confiabilidad alfa de Cronbach. Y alfa de Cronbach implica realizar, por ejemplo, una prueba piloto para ver si los instrumentos que yo, y mayormente el alfa de Cronbach se utiliza para instrumentos cuantitativos, medir si este instrumento es altamente confiable o no. Hay una escala, las medidas, ¿no? Esta es una escala que mide en relación a sus varianzas en cada uno de los puntajes que voy a ir asignando. Enseguida les voy a dar ejemplo. Por ejemplo, de correlación, magnitud muy fuerte de 0,7 a 1, bueno, sustancial de 0,5 a 69, moderada de 0,30 a 0,49, baja de 0,1 a 0,29, despreciable o no aceptable en realidad de 0,01 a 0,09, ¿no? Vamos a decir bravo, etcétera. Otro rango muy alta, rango alto, 0,81 a 1, alta de 0,61 a 0,80, 0,41 a 0,60, etcétera, ¿no? Estas escalas hay varios autores como Ruiz Bolívar, Valeria Martins menciona, ¿no? Escalas diferenciadas del alfa de Cronbach. Entonces, ¿qué es el alfa de Cronbach? Es esta propiedad, es decir, mide, en este caso, la confiabilidad de un determinado instrumento, ¿no? Puede ser de esta forma, esta, o en esta otra, ¿no? Donde sigma cuadrado X significa la varianza total, varianza específica por columnas, ¿no? Donde N es la cantidad de reactivos ítem, en este caso, ¿no? Las preguntas. Entonces ahí hay procedimiento analíticamente, pueden utilizar también de esta forma, ¿no? Ahí está K, donde K denota la cantidad, ¿no? De, de sujetos, ¿no? De los datos que vayan tomando en cuenta el tamaño del matriz mismo, ¿no? K es el número de sujetos, no se olviden la cantidad de sujetos, y aquí tenemos los ítems correspondientes, las preguntas, ¿no? Similar a este se hace una matriz, hay un instrumento, sus escalas son, miren, tres nada más. Entonces, recomienda hacer una prueba piloto para ver si determinado instrumento de investigación tiene confiabilidad o no. Lo que queremos es, antes de implementar, ¿para qué se hace una prueba piloto? Para ver si mi instrumento tiene confiabilidad alta y recién implementarlo, ¿no? La prueba piloto se hace entre 14 a 30 personas en realidad, ¿no? Como menciona Corral. Entonces, medir su confiabilidad es bien importante antes de ser implementado en la muestra, ¿no? No es directamente implementar a la muestra y ya tienes resultados. ¿Qué tal si a la larga vas a ver el análisis, te sale un coeficiente alfa bajo, ¿no? Menor a 0,5, así de como de las correlaciones, ¿no? Entonces, queremos un alfa alto de 0,5 para arriba, ¿no? 0,66, 0,75, 0,80, 0,95.
Mientras más cercano a uno, mucho mejor. Eso implica una alta confiabilidad o consistencia interna del instrumento. Y hay un ejemplo, miren, 30 sujetos, ahí está, la cantidad son 10 preguntas. Puedes utilizar, por ejemplo, el SPS, ¿no? Ahí está el procedimiento, ¿sí? Insertas todas las preguntas y tienes su alfa, ¿no? Por ejemplo, el 0,722 son 10 elementos, dice, ¿no? Puedes utilizar el software, este software también ustedes lo tienen en el DVD. Puedes abrirlo, copiar aquí la base de datos, ¿no? Y automáticamente sale, ¿no? 0,72, aceptable el instrumento, ¿no? O el SPBS también está en el DVD, el software, que también pueden llenarlo, completarlo, y automáticamente te calcula. Entonces hay varios procedimientos. Utilizas el SPS, el Excel o los dos paquetes. O bien, como alguien dice, puedes utilizar la inteligencia artificial, que es más interesante, más importante, ¿no? Basta que contemples aquí una base de datos, una estructura y te lo calcula, ¿no? Entonces ya para terminar, antes de que se me vaya el tiempo, voy a abrir un documento en Excel, una hoja en Excel, voy a hacer el ejemplito. Ahí está. Aquí voy a anotar, por ejemplo, pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, ¿no? Para no tardar, aquí voy a tabular mis preguntas. Digamos que son 10 preguntitas, ¿sí? Ahí están mis preguntas. ¿Listo? Y las escalas de respuestas, ¿no? No se olvida. Aquí voy a insertar, me falta una columnita más. Lo que es el número de sujetos. Uno, dos, tres, cuatro, etcétera, ¿no? Ustedes verán cuántos más, ¿no? Mínimamente dice 14, ¿no? Ahí está, 12, 13, digamos que son 15, ahí está. Entonces estoy construyendo, miren mi matriz para calcular el alfa de Cronbach, ¿no? Supongamos que he implementado mi instrumento, un cuestionario o un test, una prueba objetiva a 15 sujetos de la población, no de la muestra, ojo. Y las escalas son sí, no, tal vez, digamos, ¿no? Entonces, si es sí, valor de 3. Si es no, valor de uno. Si dice tal vez, 2, ¿no? Sí, no, etcétera, etcétera. Vean, estoy insertando valores numéricos, ¿no? Que de respuesta que me he respondido. En el siguiente lo mismo, ¿no? Has respondido sí, 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 luego no. Perdón, tal vez, no, tal vez. Puede ser aquí sí, etcétera, ¿no? Entonces, vean, voy insertando todos los valores numéricos que se requiere para su análisis, ¿no? Para el análisis estadístico. Entonces ahí para no tardar, ustedes tienen que tabular de esta forma, ¿no? Las respuestas. Por ejemplo, aquí estoy a escala de 3 nada más, ¿no? Si fuese a escala de 5, ¿cómo sería? Digamos, muy de acuerdo, valor de 5, ¿no? De acuerdo, 4. Ni de acuerdo, en desacuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Y muy en desacuerdo, 5, ¿no? O sea, desde ahí puede ser 5, 4, 3, 2, 1, etcétera, ¿no? Puede ser aquí 4, 3, 4, 5, 4, etcétera, ¿no? 3, 4, 5. ¿No? Estoy poniendo escala de nivel 5, por ejemplo. Es decir, sus instrumentos pueden tener por lo menos tres escalas utilizan, ¿no? No más, ¿no? Porque a veces su alfa de Cronbach va a ser hay que mejorarlo en realidad, ¿no? Y a veces eso ocurre en investigación. Hay que ir mejorando, hay que reajustar ítems y entre otros, ¿no? Entonces, el alfa de Cronbach mide esta relación de puntuaciones que estoy definiendo en su escala de instrumentos, ¿no es cierto? En la escala de instrumentos, ¿no? Aquí voy a colocar 5, etcétera, ¿no? Ahí está. Bueno, para no tardar, voy a copiar. Supongamos que ya he tabulado los 15 datos. Ahí está. Entonces, control V. La última partita me falta 3, etcétera. Ahí está. Por favor, alguien está. Ana María, deje de remarcar, por favor. Ana María. No sé si está. Listo, ahí ya tengo ya los 15, ¿no? Ya tengo los datos. Sí, los datos correspondientes. Esto que voy a pintar es la base de datos que ya he tabulado. Ahí está. Son respuestas. Pregunta uno, pregunta dos. Pongan del primer persona, ahí está, sus respuestas. Sí, no, tal vez, ¿no? Sí, tal vez, no, así, ¿no? Esta, por ejemplo, puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
en desacuerdo, ¿no? Ni de acuerdo en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, etcétera, ¿no? De esa forma se leen las escalas. Bien, listo. Ahora voy a calcular su alfa de Cronbach. Ustedes pueden utilizar el SPS, pueden utilizar el software, los paquetes estadísticos que les he enviado. Vamos, veamos. Tengo aquí, a ver, prueba, voy a ir al paquete estadístico. El primer paquete estadístico, veamos, ¿dónde está? A ver, les he enviado, está, tiene que decir alfa de Cronbach. Tema, aquí está. Este es el paquete que ustedes lo tienen, está en el DVD. Solamente tienen que extraerlo. Fueron las preguntas. Miren, aquí ya tiene esto, lo único que van a hacer es borrar nada más, suprimir. Y aquí es donde voy a copiar, no aquí, número de personas. Aquí, uno, dos, tres, no. Aquí nada que ver, ¿no? Aquí ya tienen funciones definidas. Desde aquí, que está remarcadita. Entonces voy a hacer, miren, voy a copiar las preguntas, hago un control C, son 10 preguntas, 15 por 10 la matriz, ¿no? 15 por 10. Está 10 por 15, hasta ahí. Nuevamente hago un control C y control V. Vean, he copiado. Y ahí está alfa de croma, 0,87. Aceptable el instrumento. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo observar que ya el determinado instrumento tiene. Ahora, ¿qué significa esto? Que el alfa es 0,87. Si ustedes, si alguien lo puede interpretar, ustedes van a inteligencia, ¿no? Es decir, para nosotros en este caso, aquí ustedes anotan, ¿no? Interpretar, interpreta el siguiente imagen adjunto sobre el alfa de Cronbach de 0,87, ¿no? Ahí está. Y ahora yo puedo copiar esto en una imagen, ahí, hago un control C, voy a mi Paint, voy a abrir un Paint, hago un control V, listo, hago un control C, voy a adjuntar en la inteligencia artificial, ahí va cargando, ahí está cargando, mientras va cargando voy a abrir el SPS, también con el SPS ustedes pueden realizar, pueden elaborar, solamente es importar datos nada más, antes que se me termine la sesión. O con los softwares que les he enviado, ¿no? Con el software correspondiente. Hay dos paquetes, solamente es copiar y pegar nada más en el Excel, ¿no? Listo, ahí está. Y voy a copiar, aquí voy a guardar un archivo que diga guardar como en escritorio, alfa, lo voy a poner ya. Alfa, listo, escritorio, guardar. No lo estoy cerrando el Excel. Ahora voy a la parte del SPS. En el SPS, ustedes anoten ahí, archivo. Importar datos, ya tengo una base de datos. ¿En qué? En formato Excel. En el Excel, ¿dónde está? En el Excel está en el escritorio, desktop, ahí está, alfa, ahí está, alfa, seleccionamos y abrir. Estoy importando los datos, ¿no? Tengo menos de un minuto, aceptar, ya con esto voy a concluir. Listo, ahí está, vean, ya me ha generado. Ustedes van a la parte de analizar, escala, análisis de fiabilidad. Ustedes van a ir a esa parte y obviamente también está en el este, ¿no? En el documento, en el libro, ¿sí? Y pegar. Ahí está, ustedes hacen esa parte, analizar, escala, análisis de fiabilidad. Número de sujetos, no, son las preguntas los que tienen, los 10 preguntas, nada más, no el número de sujetos. ¿Listo? Aceptar, aquí ya está automáticamente alfa. Y ahí haces un clic en aceptar en el SPS y ahí está, ¿no? Como pueden observar, 0,86, ¿no? 0,87 en realidad, ¿no? Ese sería ¿no? El dato correspondiente que se haya determinado o se haya calculado, ¿no? Listo. Y este es el otro, ¿no? El que les he denotado. Un control C, voy a ir al Paint, dijimos, ¿no? Control C, control V. Bueno, ustedes pueden utilizar el otro software más, ¿no? Que está en el paquete, el SSP, también de la misma forma, pueden elaborarlo.
¿Ya? Listo. Entonces, de esa forma he importado los datos y puedo encontrar, miren, de manera automática el alfa de Cronbach. Listo, tengo un minuto, dejo de compartir y hasta